¿Qué tal, amigos de El Salvador a las 7? Buenas noches a todos. El domingo pasado terminamos una primera temporada de este programa. Analizamos diversos problemas e hicimos muchas propuestas. Mientras preparamos nuestra segunda temporada en esta época de Navidad y Año Nuevo que la gente está pensando en otras cosas, hemos decidido hacer un resumen de las partes más importantes que ustedes deben conocer de nuestra propuesta de los programas Salvador a las 7 que iniciaron en septiembre. Y a partir del 10 de enero del próximo año vamos a iniciar la segunda temporada de Salvador a las 7, donde te vamos a escuchar a ti, para ver tu versión, conocer tu versión y poderla adaptar a nuestras propuestas. Pero esta semana, que empieza hoy, en el Congreso de la República se está discutiendo la ley de transporte. Es bueno hacer una ley de transporte, una nueva ley de transporte, pero siempre y cuando te beneficie a ti y beneficie al Estado. La actual transición, por ejemplo, de emitir las licencias en un nuevo instituto del transporte, se presta para movidas. La primera pregunta es, ¿quién cobrará, por ejemplo, las multas que la policía le ponga a los conductores? Me parece que esto se presta para politización y para que gente metida en el partido de gobierno entre a recoger esos dineros que se van a recaudar en el Instituto del Transporte. Hay una politización, un clientelismo y corrupción con las nuevas concesiones. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Tegucigalpa tiene circulando 7.500 taxis cuando solamente necesitaría 2.000 para que los taxistas realmente hagan negocio y no haya tanto tráfico en la ciudad? Lo que están haciendo y lo que hacen normalmente, y lo que hizo el Partido Nacional en los años previos a las elecciones de 2013, fue dar números. A los activistas que les ayudaron les dan números, les dan concesiones. Entonces, debe pararse en esta época de transición, si se pretende una nueva ley de transporte, se debe parar esto de estar entregando concesiones, entregar nuevos números. Y deben otorgarse por criterios científicos los números, tanto a los buses como a los taxis. Por ejemplo, el índice de pasajeros que se recoge por kilómetro, el riesgo de la demanda, etcétera. Por otro lado, hay otras consideraciones que le voy a ir explicando después que veamos este primer segmento que hemos preparado de lo principal de los primeros programas de Salvador a las 7 que ustedes vieron en el pasado mes de septiembre. Mira este cartón de huevos que tengo acá. Estos huevos, si usted los compra en la pulpería, le cuestan 3 lempiras, pero en realidad no deberían costar 3 lempiras. Este huevito que acabo de agarrar en mi mano debería costar 1 lempira con 90 centavos. Pero los hondureños pagamos 3 lempiras porque el gobierno no le traslada los ahorros por el precio bajo del combustible al pueblo. Y eso no solamente pasa con el huevo, también pasa con la leche, con los frijoles, con el quesito, con eso que usted está comiendo en este momento, hoy domingo 6 de septiembre que iniciamos Salvador a las 7. La principal fuente de energía con la cual se utiliza para transportar los alimentos y para darle curso a los servicios es el petróleo. El petróleo, que significa el diésel, el búnker, la gasolina, el gas LPG, los lubricantes, etcétera. No sé si usted lo sabe, pero en un año el costo del barril de petróleo internacionalmente cayó desde $109 a $46. Desde 109 a $46. Y el pecado del gobierno hondureño es que no trasladó esta disminución para que usted compre los huevitos más baratos, para que usted compre la leche más barata, para que usted compre los frijolitos más baratos. No lo trasladó. Por el contrario, lo que hacen es gastar en publicidad, aumentar el gasto corriente y un montón de cosas que a usted no le sirven para tener una calidad de vida que por lo menos sea decente. Quisiera en este momento mostrarles una gráfica
la gráfica número 1 sobre el impacto del petróleo en el bolsillo de los que nos están viendo. El petróleo afecta en tu día a día a través del combustible que le pones al carro, diésel, gasolina, el costo del transporte público, los buses, los rapiditos, todos se mueven con combustible. La factura de la ENE, ¿por qué? Porque la energía en Honduras, en su mayor parte, es producida con búnker. El uso industrial en las empresas donde usted a veces consigue trabajo, ahí se gasta energía eléctrica que es producida con petróleo. El transporte de todos los productos básicos para que lleguen a la pulpería es a través del petróleo. Y el uso doméstico y comercial, tenderos o donde sea, el petróleo tiene un impacto grande. Y el petróleo cayó desde $109 hasta 46. Es una enorme caída. Por si usted no lo sabe, el gobierno nos quita, por cada 100 lempiras de combustible que compramos, nos quita 31 lempiras y los destina a publicidad, los destina a gasto corriente, a sueldos y salarios de activistas políticos, a los call centers, a esos que seguramente en este momento estarán mandando twitters y estarán mandando Facebook para criticar el programa o lo que sea. Usted necesita que el dinero que se ahorra el país por la disminución del costo de combustible vaya a su mejor calidad de vida, para que el huevito, en vez de costarle 3 lempiras, le cueste 1 lempira con 90 centavos. ¿Me explico? En fin, el ahorro, resumiéndolo, que Honduras tuvo y que el mundo entero tuvo por precio de combustible, pues prácticamente no lo hemos podido aprovechar para calidad de vida. Por ahí escuché al presidente el otro día decir que la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estaba muy bien. La ENE, si no hubiera sido por la disminución del costo del barril de petróleo, la ENE hubiera quebrado. Esa es la realidad. No es que la ENE haya disminuido sus pérdidas. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene las mismas pérdidas que tenía hace un año. Y se salvó de quebrar precisamente, no por un buen manejo que tuvo, se salvó de quebrar simplemente porque el precio de los combustibles que se utilizan para producir energía disminuyó. El pueblo no ha sido beneficiado con la disminución internacional del precio del petróleo. Usted dirá, ¿y cómo podría ser beneficiado? Aparte del precio del huevo, de la leche, del frijol, pues con inversión. El gobierno hace inversiones. La carretera con la que me voy a San Pedro Sula fue una carretera que estaba construida con fondos de la cuenta del Milenio y nos están cobrando peaje, lo cual me parece que es un robo. Deberían hacer calles, porque cuando se ponen a hacer calles, con este excedente que produce no tener que pagar tanto por el petróleo, le das trabajo a la gente. La construcción en Honduras está deprimida. Proyectos de agua para no tener la terrible sequía. Usted que está en la casa en este momento y no tiene agua. Con un gobierno que administre bien el dinero, usted podría tener agua todo el año. Sistemas de riego y podría ir a los hospitales para tener medicinas y no tener que esperar para que le den cita 2 meses, 3 meses o mucho más. Vamos a ver ahora otra gráfica donde pueden ver ustedes que los países de Centroamérica, Honduras en este momento ha bajado, valía como 96 la semana pasada, pero ha bajado a 84 lempiras el costo del galón de gasolina. Mientras en El Salvador está costando 75 lempiras y en Guatemala 71 lempiras. O sea, en El Salvador y en Guatemala también estos gobiernos corruptos también han utilizado la ganancia y no le han trasladado al pueblo la disminución del costo internacional del combustible. En Panamá el galón cuesta 73 lempiras. En Estados Unidos el costo del galón de combustible es de 51 lempiras. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto?
La idea es que ese precio barato del combustible se traslade a ti, para que el huevito te cueste 1.90 y la leche te cueste menos de lo que te cuesta hoy y el frijol te cueste menos. ¿Me explico? Eso es lo que debería preocuparse el gobierno de la República y no estarse gastando 6 millones de lempiras en publicidad por día, lo cual me parece algo absurdo. ¿Por qué el presidente Juan Orlando Hernández dice que la economía en Honduras está creciendo? O sea, a cada rato el presidente dice que tiene números espectaculares, que este año va a crecer en un 3.5%. El crecimiento de la economía de nada le sirve al pueblo catracho. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía en Honduras se debe a estos factores que no son internos. Disminución del costo internacional de los combustibles, excelentes precios del café que Honduras exporta y de otros productos que exporta. Energía y telecomunicaciones es un rubro que no produce mucho empleo y que se ha desarrollado. Lo básico, las remesas. Nuestros compatriotas que nos están viendo en los Estados Unidos envían diariamente 10 millones de dólares y eso hace que la economía crezca. Y lo otro es el crecimiento en la utilización de tarjetas de crédito para consumo. Estas 5 notas que tengo acá hacen que el presidente se llene la boca diciendo que la economía de Honduras está creciendo. Pero ninguno de estos 5 que están aquí en la pantalla produce empleo permanente para la gente. O sea, ninguna de estas cosas te produce a ti empleo. Y tú lo que andas buscando es empleo. Porque si tenés empleo, comes. Y si no tenés empleo, no comes. Quiero ahora mostrarles otra gráfica. A ver si tenemos la siguiente gráfica. Para que tú tengas empleo, necesitas que el gobierno desarrolle estas áreas. ¿Cuáles son esas áreas? La agricultura. La agricultura es fundamental que la desarrollen porque en este momento la agricultura está totalmente abandonada. No hay apoyo para ustedes que me están viendo y que se dedican a la agricultura. No hay apoyo con sistemas de riego, no hay apoyo con fertilizantes baratos, no hay apoyo para que el agricultor, usted que me está mirando en su casa, que es agricultor, sea sujeto de crédito. Cuando el agricultor va al banco a pedir un préstamo, le dicen, no le damos préstamo. El gobierno tiene que preocuparse por darle asistencia técnica a los agricultores. Debe preocuparse también por el mercadeo de los productos que se pueden producir en Honduras para que sean vendidos a precios razonables. El gobierno hace creer a la población que hay hambre por el clima. Señores, sabíamos hace muchos años. Estos años del niño y de la niña, años de sequía, se conocen con antelación. Entonces, ¿por qué el presidente de la República y su cuerpo de brillantes asesores no ha previsto, especialmente si el gobierno nacionalista lleva casi 6 años en el poder, ¿por qué no previeron esto para evitar? Todo el mundo sabía que el 2015 iba a ser un año de sequía por la culpa del niño. La ganadería, que es el otro punto en el cuadro, en el mismo cuadro, la ganadería. Se están llevando el ganado para El Salvador, para Guatemala y para Nicaragua. Honduras es como un gran mall. Ocupamos producir, porque el comercio no enriquece. El otro punto es la construcción. En el caso de la construcción, ¿sabe cuánto ha disminuido la construcción este año? Ha disminuido en un 18%. Eso significa que si el año pasado había 5 personas trabajando en construcción, pues ahora solo hay 4. La pregunta es para el gobierno de la República, ¿quién vendrá de otro país a construir a un país como Honduras o a invertir a un país como Honduras donde hay
inseguridad jurídica. Las MIPYMES, muchas MIPYMES es mediana y pequeña empresa, están cerrando. ¿Por qué están cerrando? Porque tienen que pagar la tasa de seguridad, tienen que pagar el impuesto de guerra, tienen que pagar el 1.5% sobre la venta. Entonces, la mayoría de los sectores productivos que producen empleo están siendo orillados prácticamente a salirse del mercado. Señor presidente, no puede usted privilegiar la macroeconomía sacrificando la microeconomía, porque es la microeconomía la que le da de comer al pueblo. Sobre el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación, que en este momento se está discutiendo en el Congreso de la República, mire esta parte negra que está ahí. Esa parte negra es corrupción. Gran parte del presupuesto se lo roban. Gran parte del dinero del presupuesto sirve para pagar protección de los funcionarios, del presidente, de los ministros, de un montón de personas que nadie les va a hacer nada. Gran parte del presupuesto se utiliza en publicidad. Mire, 6 millones de lempiras al día, un dineral, porque está en campaña para ser reelecto el presidente de la República. En cambio, en las cosas que debería invertirse en el presupuesto, como pueden ser el deporte, que recibe una bagatela, el empleo, la educación, la salud e infraestructura, las cantidades que se invierte son pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar este presupuesto? ¿O qué es lo que yo pienso que se debería hacer? ¿Qué propongo que haga el gobierno? ¿O qué haría yo en caso que ustedes me permitieran llegar a gobernar? Incluso en la radio, en 700 AM, entiendo que se transmite. Y hoy en la noche, a las 10, se va a repetir este programa que en este momento están viendo ustedes en directo. Vamos con la señorita Iroska Elvir, que dará lectura a algunos mensajes de Twitter o de Facebook. Así es, Salvador. Tenemos infinitas respuestas en las redes sociales. Un televidente nos dice, eso es lo que se necesita, el pueblo quitarle la venda de la politiquería tradicional demagoga. Otro televidente nos dice, Mario Roberto Perdomo, ingeniero, los felicito por su nuevo programa. Lo estamos disfrutando mucho. Adelante, ingeniero. Un tuit que me llama la atención y le tomo una foto a la pantalla, dice, en clases con el ingeniero Salvador Narrala. Otra televidente nos dice, todos los jóvenes desconocedores de la situación del país deberíamos de ver este programa. Karen Bonilla nos dice, felicidades Salvador, gracias por explicar que no hay fuente de empleo y que se necesita urgente. Salvador, gracias por desenmascarar al ladrón que tenemos como presidente. Por favor, hablar del tema de las sedes y el nepotismo del gobierno. Muchas gracias por sus comentarios. Un presupuesto reorganizado. Por supuesto que la seguridad tiene que jugar un papel importante. La salud, para que usted tenga acceso a los hospitales y a la medicina. El trabajo y la educación. Y aumentaría aquel pastel que vimos primero, donde gran parte se lo lleva el sector negro de la corrupción, lo aumentaría con inversión y con modernidad. ¿Por qué con inversión? Porque yo estoy seguro que muchos empresarios del mundo entero y nacionales, al ver que llega un presidente que no tiene cola que le pisen y que no quiere robar, sino que quiere beneficiar a la población, estoy absolutamente seguro que tendríamos mayor inversión y podríamos meter en el país una mayor modernidad. Eso se necesita hacer para que el país pueda salir a flote. Analizando esta nueva ley de transporte que se quiere aprobar en el Congreso de la República, nosotros sugerimos, a mí se me ocurre, que lo mejor sería eliminar los bonos y los subsidios y que la gente actualmente, por ejemplo, está pagando una tarifa que no es real, como la que se paga en otros lugares donde no hay subsidio, también en Honduras. Y lo peor de todo es que se ha politizado el subsidio. Hay transportistas a los que no les han pagado el bono por 4 años. Entonces, ¿para qué si no se los van a pagar? Entonces,
hubo un consejo que se reunió entre el gobierno, los usuarios y los transportistas. Se reunieron año y medio, hicieron una propuesta de ley de transporte, pero la ley que se está discutiendo en el Congreso no es la que consensuaron estos tres grupos que se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque le cambiaron los 60 artículos que fueron modificados y a los cuales se llegó en consenso. Eso suele pasar en Honduras, ya había pasado con la ley del Seguro Social, que dijeron que era una fe de ratas, pero en realidad era una fe de ratones, porque son ladrones que cambian lo que se consensúa entre los tres grupos que estuvieron hablando. Fíjese que hoy en día, para poder tener el subsidio, tiene que tener la tarjeta cachureca, o tiene que tener un carnet del Partido Nacional para recibir una bolsa solidaria. Eliminen eso. Esa es la sugerencia que yo les doy. Hoy las ONG que participan en representación de la sociedad civil muchas veces son infiltradas por el Partido Nacional, que les paga dinero para tomar decisiones en contra del pueblo y a favor de lo que quiere el Partido Nacional, para después tomar ventaja cuando vengan las elecciones y necesiten ellos en las elecciones el apoyo de los transportistas para que les lleven a las personas a los centros de votación. O sea, todo un tinglado de robo que se podría mejorar con esta nueva ley del transporte y que desafortunadamente está totalmente politizada. Continuemos viendo un resumen de lo que dijimos en septiembre, nuestra propuesta y nuestras consideraciones en Salvador a las 7. Vamos a hablar de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Una cosa que yo padecía cuando no estaba metido en política era que yo escuchaba la tele, miraba los periódicos y no entendía, porque la verdad que no me explicaban y yo decía, uy, qué feo eso, no entiendo. Yo pretendo esta noche explicarle muy sencillamente qué es lo que pasa y por qué usted está pobre y cómo el asunto de la Sisi y otras decisiones de gobierno lo afectan a usted. Vamos a ver estos cuadros. En Guatemala se formó una Comisión Internacional contra la Impunidad que se llamó CICIG. Honduras pretende formar una Comisión Internacional contra la Impunidad que se llamará CICI Honduras, o sea, CICIH. Veamos un segundo cuadro. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala logró llevar a la prisión al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Valdetti, gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque descubrió que ambos son ladrones. Vamos a la tercera gráfica. ¿Por qué conviene traer una CICI, una Comisión Internacional contra la Impunidad, a Honduras? Conviene traerla para que audite bien el dinero del gobierno y no se lo roben. ¿Cómo se lo roban? Se lo roban a través del Seguro Social, se lo roban a través del INJUPEN, se lo roban a través de las instituciones públicas, como en este caso el INSEP, y a saber por cuáles otras se roban el dinero. Pero de que se lo roban, se lo roban. En el siguiente cuadro le voy a explicar un poco más, porque esto es prácticamente el control de su dinero. El dinero que nosotros pagamos en impuestos, el dinero que le entra al país por diferentes concesiones, el control de ese dinero lo tiene que hacer una Comisión Internacional contra la Impunidad, y le voy a explicar más adelante por qué. El Seguro Social está en quiebra y no se sabe dónde está todo el dinero. Se habla de los culpables, pero nadie dice dónde está ese dinero, que era de la previsión de usted que me estaba mirando o que me está mirando. Ese dinero servía para cuando usted deje de trabajar, para que tenga un fondo al cual recurrir. Servía para medicinas, servía para muchas cosas. Estamos hablando de 17.000 millones de lempiras, de los cuales se robaron 7.000. ¿Dónde está ese dinero? Ya sabemos quiénes son los culpables, entre ellos el gobierno sacó dinero para su campaña presidencial, ya lo declaró el presidente Hernández. Se beneficia al país con el control de una entidad externa, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque mejora el asunto de que vengan a ofrecerle dinero a los funcionarios públicos para que dejen pasar irregularidades. Los funcionarios lo van a pensar más antes de cometer un acto de corrupción, que presumimos que en este momento están haciendo algo parecido a lo del Seguro Social.
¿quién va a investigar? Esa es la pregunta. ¿Quién va a investigar mientras llega un gobierno honesto que haga las cosas bien internamente? Pues por eso nosotros pretendemos que en Honduras se implemente la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICI. Esa es la razón, para que se pueda controlar bien el dinero. En esta imagen, para que usted se dé cuenta, la Constitución de la República dice que tenemos 3 poderes en el Estado. El Poder Ejecutivo, que es el presidente, que lo elige el pueblo, teóricamente, y el Poder Legislativo, que son los diputados, que también son elegidos por ustedes que me están mirando. Y luego, el poder a la derecha, que es el Poder Judicial, que no lo elige usted. El Poder Ejecutivo es el presidente de la República, el Poder Legislativo es el Congreso y el Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver un poco sobre el sistema de justicia en Honduras y cómo se ha ido degenerando, porque en Honduras los 3 poderes, y en el mundo entero, los 3 poderes deben ser independientes, complementarios y sin relaciones de subordinación. Eso no se cumple en Honduras, porque el poder legislativo y el poder judicial en Honduras están subordinados, dependen del poder ejecutivo. Vamos a ver el sistema de justicia. Ahora sí, el sistema de justicia está integrado por los cuerpos de seguridad, por el Ministerio Público, por los tribunales de justicia y por el sistema penitenciario. Ese es el sistema de justicia por el cual estamos trabajando o por el cual teóricamente usted podría estar defendido, pero usted no está siendo defendido. Vamos a ver quiénes integran estos cuerpos del sistema de justicia. Por ejemplo, el cuerpo de seguridad está formado por la Policía Nacional y por los Tigres, y además por la Policía Militar de Orden Público. ¿Quiénes integran el Ministerio Público? Los fiscales y los de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, conocida antes como la DGNIC, que antes era parte de la policía y ahora forma parte del Ministerio Público. Y en los tribunales de justicia a la derecha están integrados por los magistrados de la Corte Suprema y por los jueces. Veamos ahora qué hacen estas personas. Los cuerpos de seguridad tienen que mantener el orden público, la policía. Hacen operativos de captura y entregan los capturados al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga los delitos, hace las órdenes de captura y hace acusaciones ante los tribunales. Mientras el Tribunal de Justicia, con base en pruebas, juzgan si hubo delito y en base a eso liberan al acusado y dictan una sentencia. En Honduras estamos indefensos porque los tribunales de justicia nunca dictan sentencia. Entonces la gente se queda esperando y los casos de los corruptos, especialmente los corruptos de cuello blanco, nunca llegan a su fin. ¿Quiénes nombran los cuerpos de seguridad? Los nombra el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. ¿Quiénes nombra el Ministerio Público? El fiscal general, FG, y el fiscal general adjunto, FGA, son nombrados por el Congreso Nacional. Y los tribunales de justicia, los magistrados son nombrados por el Congreso Nacional y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura. Vamos a ver ahora el sistema penitenciario. Está integrado por 24 cárceles y administran a los privados de libertad. Los jefes del sistema penitenciario son nombrados por el presidente de la República. ¿Qué sucede con este sistema de justicia? Debería operar, sin embargo, no opera en Honduras. ¿Por qué? Porque está controlado por Juan Orlando Hernández, Aire. El sistema de justicia está controlado por Juan Orlando Hernández. ¿Qué buscaba Juan Orlando Hernández cuando en enero pidió elevar a rango constitucional la Policía Militar de Orden Público? Lo que quería él era sustituir a las Fuerzas Armadas y poner todo bajo el mando directo de él, algo así como una guardia personal pretoriana para enfrentar a las Fuerzas Armadas.
los procesos de depuración en los cuerpos de seguridad como en la policía no terminan intencionalmente. Hay en este momento dentro de la policía buenos elementos, como por ejemplo el comisionado Savillón, pero al no ser del paladar del presidente de la República, porque Savillón, un hombre honesto, decidió meter presos a personas que el gobernante no quería meter presos, entonces fue separado y se le ofreció un cargo en el extranjero, al final se quedó a vivir en Honduras. Pero dentro de la policía, así como hay gente muy honesta, también hay personas que se ven obligadas a responder a las órdenes del presidente de la República, con lo cual hay dependencia e injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Veamos la segunda columna, el Ministerio Público. El Ministerio Público nombra ilegalmente al fiscal general y al fiscal adjunto. Antes de tomar posesión el nuevo Congreso, el 1 de septiembre, madrugada del 1 de septiembre de 2013, el presidente de la República, que entonces era el presidente del Congreso, nombró un fiscal general y un fiscal adjunto que no correspondían en ese momento para evitar ser investigado él y para evitar que fueran investigados los casos de corrupción en los que él participa, y para atacar con la fiscalía a sus oponentes políticos. Así tiene maniatados a sus probables rivales, como pueden ser Ricardo Álvarez, Lena Gutiérrez, Miguel Pastor y otros del Partido Nacional, que prácticamente están silenciados porque el control lo tiene el señor Hernández. Vamos ahora a los tribunales de justicia. El presidente de la República, el 12 de diciembre de 2012, destituyó y nombró magistrados de la Sala de lo Constitucional. Él controla los tribunales de justicia y específicamente la Sala de lo Constitucional porque solamente la Corte Suprema de Justicia es la única que puede juzgar al presidente y a los diputados. La nueva Sala de lo Constitucional no actúa ante violaciones a la Constitución. O sea, la nueva sala, la que nombró el señor Hernández, con 4 magistrados que él nombró en el 2012, han sido prácticamente empleados del presidente de la República y permitieron violentar la Constitución en el caso de autorizar la reelección. El sistema penitenciario prácticamente funciona como un centro de operaciones del crimen organizado y al señor Hernández no le interesa arreglarlo, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Ese presupuesto es de la Administración Central. El presupuesto de la Administración Central se ha duplicado desde el año 2008 hasta el año 2015. Era 61.000 millones y pasa a 121.000 millones. Esto es solamente el presupuesto de la Administración Central. Se ha duplicado el presupuesto, pero no se ha duplicado en salud, ni en educación, ni en infraestructura, ni tampoco la generación de empleos. Tienen que tener mucho cuidado los diputados al aprobarlo, porque están aprobando un presupuesto en el cual hay una gran cantidad de sueldos y salarios y de cosas ocultas que no van a beneficiar a la mayor parte del pueblo hondureño. En el presupuesto actual, el Poder Judicial solamente recibe el 1% del presupuesto de 204.000 millones de lempiras. Solo el 1% del presupuesto de este año se destina al Poder Judicial. Al no darle presupuesto al Poder Judicial, es como que le quiten la gasolina a un carro para que camine. Es un presupuesto demasiado bajo. Ahí está encerrado en una línea roja en la parte de abajo donde dice Poder Judicial. También aproveché para encerrar lo del deporte, que es mucho más ridículo, es 0.034, pero el Poder Judicial representa apenas un 1%. Mientras menos dinero se le dé al Poder Judicial, menos posibilidad de que haya justicia en nuestro país. Mientras vemos este resumen de Salvador a las 7 del mes de septiembre, sigo hablando de la ley de transporte que se está discutiendo en el Congreso de la República, para lo cual se reúnen mañana, también para el presupuesto. Bueno, espero que se reúnan mañana, no sé si la van a cancelar, para volver en enero y acumular todo.
no lo sé, pero probablemente se reúnan. Es bueno en la ley de transporte que se regule la circulación de los mototaxis, pero que no se haga con fines políticos, porque hoy en día la aprobación de los permisos está entregada a los alcaldes, y los alcaldes, si son nacionalistas, pues favorecen a los nacionalistas, y eso no debe ser así. Mejor que lo regule un instituto de transporte, pero siempre y cuando ese instituto de transporte lo haga en forma legal y sin tener el sesgo político, porque entonces estamos perjudicando a la mayor parte de la población. También se habla en la ley de unos dispositivos tecnológicos en las unidades de transporte de las personas, pero eso no es todo. Porque si es un negocio lo que andan buscando para vender, amigos del Partido Nacional, del partido de gobierno, vender dispositivos tecnológicos de altísimo costo, bueno, en realidad no cuestan mucho, pero seguramente para hacer la movida los van a vender al Estado de Honduras alto, pues eso no es realmente lo que va a combatir la extorsión y el problema de seguridad que hay en esto, sino que otras medidas que no son precisamente compra de equipos, que es lo que andan buscando ellos para hacer negocio. Históricamente la Dirección de Transporte es operada por una mafia que se va a trasladar ahora al Instituto de Transporte, por la cual, si usted quiere un permiso, tiene que pagar, tiene que dar coima para acelerar. Todo eso se debe quitar. ¿Cómo se puede quitar? Bancarizando. O sea que cuando usted va a hacer un trámite, esto sea pagado a través del banco para que los dineros vayan al Estado y no a la bolsa de los coyotes que prometen apurar y darte el permiso para operar una línea de buses o una línea de taxi a cambio de dinero. Sigamos viendo este resumen de lo principal de Salvador a las 7 durante septiembre pasado. Vamos a hablar a continuación de la ley electoral, porque la ley electoral es algo que se ocupa urgentemente en el país. El voto electrónico, me acuerdo que en el 2013 dijeron, primero que el voto electrónico era muy caro, después que el voto electrónico ya no había tiempo para hacerlo, después que la gente no lo entendería. Señoras y señores, la mayor parte de la población en Honduras maneja teléfonos celulares y los teléfonos celulares son similares al voto electrónico, por lo tanto no habría ningún problema para que se implemente el voto electrónico. Pero para poder implementar el voto electrónico se necesita una nueva identidad. El Registro Nacional de las Personas tiene que permitir la emisión de una nueva identidad que tiene un chip especial donde salen tus datos, de manera que tú cuando llegas a votar electrónicamente y pones tu tarjeta de identidad, automáticamente sale tu registro de huellas y además toda la información tuya que es única y que no puede otra persona venir con esa misma identidad porque la computadora lo va a detectar. Entonces, Registro Nacional de las Personas. ¿Qué es el Registro Nacional de las Personas hasta el momento? Es un organismo manejado por el Partido Nacional de Honduras. Los funcionarios que están ahí son políticos. Se tiene que ciudadanizar el Registro Nacional de las Personas poniendo personas que no tengan afiliación política, como en este momento. Otra cosa que se ocupa en Honduras es la segunda vuelta electoral. Todos los países del mundo tienen una segunda vuelta electoral. ¿Cuándo se ocupa una segunda vuelta electoral? Cuando en las elecciones normales ninguna persona de los candidatos alcanza la mayoría más uno. O sea que un candidato saca 20%, el otro saca 40%, el otro saca 30%, pero ninguno alcanza el 50%. En Honduras no existe la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en el pasado solo había dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Uno sacaba 53%, el otro sacaba 47%. Hoy en día la configuración es diferente. Hoy hay 4 partidos. Los 2 partidos grandes que somos el Partido Anticorrupción y el Partido Libertad y Refundación, y los 2 partidos antiguos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que se pelean el tercer lugar. Por lo tanto, al ir estos 4 partidos a elecciones, estos 4 partidos van a tener una cantidad de votos que, bueno, si fueran hoy,
Hoy el PAC tiene 51%, pero no sabemos qué puede pasar al momento de las elecciones y podríamos no alcanzar el 51% que se necesita. Otra cosa que pedimos dentro de la ley electoral es eliminar lo que se llama el cociente electoral. El cociente electoral es algo que en Honduras no funciona. Yo sé que en Europa funciona, pero en Europa hay decencia y honestidad. En Honduras se utiliza el cociente electoral simplemente para tener empleados, diputados de partidos pequeños que no llegan ni a 5.000 votos, que es el caso de los otros 5 partidos, de los cuales hay uno muy honesto, que es el PINU, pero hay otros 4 que son prácticamente manejados por el Partido Nacional. Otro punto, en la ley electoral dice relación con la despolitización. Actualmente el Tribunal Supremo Electoral es manejado por el Partido Nacional y el Registro Nacional de las Personas también. Los que manejan, los que manipulan, los que hacen todo para continuar en el poder son del Partido Nacional y tienen algunas personas del Partido Liberal, pero que son manejadas por ellos a cambio de ciertas prebendas económicas y de otro tipo dentro del Congreso de la República. Y Oscar, antes de continuar, veamos qué mensajes está mandando la gente a nuestro correo y también a nuestra cuenta de Twitter. Así es, ya estamos recibiendo mensajes de nuestros televidentes y Luis Mairena nos dice: estamos contigo, Salvador, hasta el final, todos contra la corrupción de las mafias establecidas, todo por el país. Jorge Nolasco: queremos un presidente elegido por la mayoría. No es posible en una supuesta democracia un presidente elegido por minorías. En las pasadas elecciones solo ganaron con el 33%. La otra cosa que propongo y que ya se presentó a través de la diputada Critza Pérez, reducción a la mitad en el número de diputados, en el número de cargos de elección popular. En vez de elegir 128 que se las pasan de vacaciones, pongamos 64 que trabajen. El número de regidores. ¿Para qué tanto regidor en las municipalidades? Elijamos unos 5 regidores en las municipalidades de los lugares donde hay más habitantes. Pero esas municipalidades con 10, 12 regidores a costillas de los dineros del Estado, no me parece. Reducción del número de diputados, reducción de los 3 designados para convertirlo en un solo vicepresidente y reducción también del número de regidores. Y algo más. ¿Usted ha escuchado que los presidentes de la República en los Estados Unidos normalmente fueron gobernadores de un estado? ¿Usted sabe cómo se eligen los gobernadores de los estados en Honduras? Se eligen de dedo. Yo pienso que esos gobernadores deben ser electos democráticamente el mismo día que se elige a los alcaldes, al presidente y a los diputados. Otro punto que sugiero a través del Partido Anticorrupción que se cambie en la ley electoral es eliminar las credenciales el día de las elecciones, porque eso solamente sirve para vender las credenciales. El Partido Nacional crea, tanto en las elecciones internas que realiza en su partido, crea movimientos para manejar las credenciales y hacer que pierdan los rivales. Así hicieron con las hermanas Fernández, con el señor Barnica y con el señor Anduray, que fueron empleados del señor Hernández, actual presidente, para que perjudicaran a Ricardo Álvarez y a Miguel Pastor, que eran los rivales que tenía él y que eran más populares que el señor Hernández en las elecciones internas. El siguiente punto, un techo máximo para gastos de publicidad electoral. No se puede gastar el billete así nomás a tontas y a locas. No puede ser que el gobierno de la República se haya robado 7.500 millones de lempiras del Seguro Social, más 5.000 millones de lempiras del INJUPEN, más otros 5.000 millones de lempiras de la Soptravi, que hoy se llama INSEP. Se robaron de todas las instituciones para financiar y pagar cantidades siderales de dinero, cantidades inmensas a favor del Partido Nacional para meter una figura para que llegue a robar. No puede ser. Eso no debe continuar. Tiene que tener techo y los partidos deben estar abiertos. Pero en el último tiempo, Honduras, para que usted sepa, en el rubro de transparencia electoral disminuyó. ¿Por qué? Porque entre 2012 y 2015 hay una ley de secretos en Honduras
que no permite que se sepa nada de cómo se maneja el billete en nuestro país. Por eso somos cada vez considerados más corruptos a nivel de gobernantes internacionalmente. Y finalmente, una cosa que se tiene que implementar. Si un partido en las elecciones saca menos de un 5% en la votación, ese partido tiene que tener, primero, tiene que tener una condicionante. Tal vez no que desaparezca, pero si saca menos del 5% de los votantes, no le paguen la deuda política. ¿Para qué se le paga la deuda política a un partido que sacó 5.000 votantes? Es otra de las cosas que se tiene que hacer en un cambio en la nueva ley electoral. Estamos llegando al final de este programa resumen de nuestras propuestas de Salvador a las 7 durante el pasado mes de septiembre. Antes de despedirme, quiero reiterar que yo estoy de acuerdo con una nueva ley de transporte, pero que sea una nueva ley de transporte que permita mejorar y no politizar más lo malo que ya existe, que se elimine eso de los funcionarios públicos actuando, recibiendo coimas para dar permiso. Eso debe estar eliminado, debe eliminarse. Y debe bancarizarse esta ley para que los dineros vayan al Estado. Hay que aprobarla, pero no hay que aprobarla en contra del país y en contra del pueblo. Parece que con esta nueva ley de transporte, con las modificaciones que le hicieron, pero mire, se reúne el gobierno, se reúne el usuario y se reúnen los transportistas, hacen 60 cambios en leyes y cuando llegan al Congreso de la República no aparecen esos 60 cambios. Lo mismo que pasó con la ley del Seguro Social. Le quieren dar a tol con el dedo al pueblo, por favor. No puede ser eso. Necesitamos también que venga Estados Unidos o la Unión Europea a vigilar cómo trabajan en el Congreso para que no cambien las cosas. ¿Será posible que lleguemos a esos extremos? Ojalá que no. Ojalá que no, porque aparentemente somos tan ladrones a nivel de funcionario público en Honduras que todo lo hacemos para perjudicar al pueblo y necesitamos de la ayuda de Estados Unidos y otras naciones porque no podemos perder la costumbre de los funcionarios públicos de seguir robando. Por eso yo les digo, el problema de Honduras no es un problema de país, es un problema de las personas políticas, de los partidos tradicionales que tienen agarrados estos institutos, estos ministerios y el gobierno y han hecho que tú tengas cada vez peor calidad de vida. Y sobre calidad de vida y otros temas importantes vamos a hablar en nuestro programa del próximo domingo, cuando estaremos a 4 días de la Nochebuena. Por hoy muchas gracias, buenas noches y recuerden que este programa se repite a las 10 de la noche aquí en Hondurred Canal 13 y que además nos pueden enviar sus mensajes a nuestra cuenta de Twitter que es Salvador HNPAC o en facebook.com en Salvador HNPAC. Muchas gracias, buenas noches.